Bueno, continuando con lo que es la clase de tejido epitelial, vamos a pasar a ver lo que son las especializaciones de la membrana basal o de la superficie basal de las células y también de la superficie libre o superficie apical de las células. Recuerden que en el video anterior vimos lo que eran las especializaciones de la superficie lateral y vimos también por continuidad lo que es el hemidesmosoma, que es de la superficie basal, pero por la similitud con el desmosoma se lo describe en la superficie lateral. En la superficie basal, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente lo que es la membrana basal. La membrana basal, recordemos que todos los epitelios apoyan sobre una membrana basal y a través de esta es que se nutren, ¿sí? No solamente les da asiento, sino que a través de ella también se nutren. Esta membrana basal está compuesta principalmente por tres membranas. En realidad son dos membranas principales, que es la lámina reticular y la lámina basal. Dentro de lo que es la lámina basal, tiene la lámina densa, donde encontramos un reticulado de fibras y proteínas, principalmente fibras de colágeno tipo 4, moléculas de perlecano y también de laminina, entactina, moléculas de adhesión celular. Y en la parte de la lámina reticular se encuentra un reticulado denso de fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3. El colágeno, hay más de 20 tipos de colágeno en el organismo. Y en realidad hay muchos, pero las que predominan son estas, ¿sí? La lámina lúcida es la que da asiento principalmente a lo que es la membrana plasmática. Y debajo de esta lámina lúcida ya encontramos lo que es la lámina densa, que se une íntimamente a la lámina reticular de la membrana basal, ¿sí? Pasamos a lo que son las especializaciones de la superficie libre. Recuerden que la célula era cilíndrica, tenía dos superficies laterales, una basal que era hacia la base y la superficie libre o apical es la que está en la superficie. Así tenemos unas evaginaciones de la membrana. Recordemos que la célula tenía su membrana, que era una cosa lisa, así, y de repente genera una evaginación, una pequeña invaginación, otra evaginación, y eso es lo que se denomina, ¿sí?, una microvellosidad. Dentro de esa microvellosidad nosotros tenemos estructuras proteináceas, ¿sí?, cilíndricas, que son microtúbulos, que se van a disponer de una forma que forman como si fuesen el encadenado de una columna, para darle esa forma. Porque ¿cuál es la función que tiene la microvellosidad? La microvellosidad tiene la función de aumentar la superficie de absorción, la superficie de contacto de esa célula con los nutrientes que están viniendo. Estamos hablando específicamente de las células que conforman el intestino, que son las que tienen microvellosidades. Hagamos de cuenta que mi mano es una célula y estas son las evaginaciones que forman las microvellosidades de estas células cilíndricas. Entonces, no es lo mismo que los nutrientes tengan contacto con esta superficie, fíjense cuántos serán, 7 centímetros, 10 centímetros, a que tengan contacto con más de 45 centímetros. ¿Ven la diferencia o no? Entonces, tiene contacto a través de toda esta zona, ¿sí?, de esta célula, los nutrientes, entonces hay una mayor cantidad de absorción en el mismo tiempo, que si fuese una superficie un poco más pequeña. Entonces esa es la función que tiene la microvellosidad, que también es denominada ribete en cepillo, la de aumentar la superficie de absorción. Y son en sí prolongaciones citoplasmáticas, que son cilíndricas, tienen un diámetro de 0,1 micras, ¿sí? La longitud por lo general llega hasta de 1 micra y poseen en su interior
¿sí? Un haz de filamentos, central de proteína, actina, que se relacionan íntimamente con unos microtúbulos que están ahí adentro y son los que le van a dar la formita para que se queden ahí quietitos y puedan ser absorbidos puedan cumplir su función de absorción, ¿sí? La función fundamental de estas microvellosidades es aumentar la superficie de absorción. También encontramos microvellosidades en los túbulos que conforman el sistema tubular del nefrón, en el riñón, que es el lugar donde se eliminan las toxinas, se eliminan junto con agua, con sales, con electrolitos, y de acuerdo a las necesidades del organismo, ahí a través de esas microvellosidades o ribete en cepillo que tienen el túbulo contorneado proximal del nefrón, se reabsorbe el agua, los electrolitos. Y si estamos súper hidratados, permiten que el agua esa fluya y se vaya. Por eso cuando nos vamos a una fiesta, tomamos un poquito de más, vamos al baño y vemos que nuestro orín tiene un color clarito. ¿Eso es por qué? Porque no se está reabsorbiendo, porque hay mucho líquido en el organismo. Por el contrario, al otro día, cuando el alcohol que tenía esa bebida comienza a cumplir su función de deshidratación, la orina la notamos mucho más concentrada, porque todo el líquido que está tratando de salir por ahí lo vuelve a captar para mantener la hidratación del organismo, el cuerpo. ¿Vieron? Es perfecto, hermoso nuestro cuerpo. Esas son el de todos los seres vivos en realidad. Esas son las especializaciones de la superficie libre como microvellosidades. Existen otras que son las estereocilias, que también tienen como función aumentar la superficie de absorción. Y estereocilias tienen, por ejemplo, los machos en el epidídimo, donde cuando se forma el espermatozoide, casi todo el citoplasma de la célula se pierde, se libera y nos queda solamente el núcleo, que sería la cabecita del espermatozoide, con el medio de movilidad, que sería el cilio, que ya lo vamos a ver enseguida, y todo el citoplasma, porque eso era una célula germinal, se pierde y queda como fluido. Entonces, cuando llega al epidídimo, a través de estos estereocilios, ¿sí?, que acarician a los espermatozoides, se absorbe todo ese material celular excesivo que está libre en el medio. Esas son las estereocilias. Tienen en sí una conformación muy similar a la de las vellosidades, microvellosidades, ¿sí?, conformada por estas estructuras que yo les decía que parecían los encadenados de las columnas, ¿sí?, todo unidos por proteínas, ¿no?, actina, hercinia, fibrina, que están formando una disposición espectacular. ¿Vieron? Como si fuesen los hierros que tienen sus estribos, que se llaman, que los unen para darle esa consistencia, esa forma, y poder extender la membrana para aumentar la superficie de absorción. Se llaman estereocilias porque antes se creía, es un nombre erróneo, estéreo significa movimiento. Cuando uno escucha música estereofónica es porque los sonidos van basculando entre uno y otro parlante. Entonces le pusieron estereocilias porque supuestamente eran cilias que se movían, pero en realidad el movimiento se lo da el líquido que está ahí, pero son netamente absortivas. No así las cilias, que las cilias sí tienen movimiento, tienen un aparato interno que les provoca que tengan un movimiento para poder trasladar todo eso, ese moco que se produce. Fíjense lo que es esta micrografía electrónica, donde te permite ver el movimiento, cómo es el movimiento que hacen estas cilias, ¿sí? Están formadas internamente, miden aproximadamente unas 10 micras. ¿Se acuerdan que la microvellosidad medía 1 micra? ¿Sí? Esta mide 10 micras, ¿sí?,
y tiene más o menos 0,2 micras de diámetro. La vellosidad tenía solamente 0,1 micra de diámetro. Y poseen un aparato que el que le da sostén y es el encargado de darle la movilidad, que está conformado por microtúbulos. Esta disposición se llama axonema. Ese axonema es el que le va a dar el movimiento y la forma a esa cilia, ¿sí? Está compuesto por, primero, dos túbulos centrales, ¿sí? Son microtúbulos, dos túbulos centrales, que forman lo que se denomina una vaina central, ¿sí? Una vaina central. A su vez, estos se comunican con un círculo formado por brazos proteicos que son túbulos, ¿sí? Que están puestos de a pares, donde uno es completo y el otro es incompleto porque se termina de formar con el túbulo A. Túbulo A completo, túbulo B incompleto, pero se termina de completar con el túbulo A. Estos son formados por proteínas, ¿sí? Por proteínas. Y a su vez se encuentran unidos, lo mismo que con el A central, por moléculas de una proteína que se llama dineína, ¿sí? Que es la que forman los brazos para poder formar estas 9 subunidades proteicas de tubulina, que es lo que nos va a dar el sostén y la movilidad a lo que son los cilios o las cilias, ¿sí? Acá tenemos una micrografía también con una tinción especial para ver cómo se ubican los filamentos proteicos, la tubulina, y cómo forman cada una de esas, la estructura histológica interna de esas cilias, formada por lo que son los, el A central, ¿sí? Rodeada por los dímeros de proteína tubulina, acuérdense de lo que es el túbulo A completo, el túbulo B incompleto. El túbulo A tiene 13 subunidades proteicas de tubulina y el túbulo B tiene solamente 9, ¿sí? Los flagelos, que también son móviles, y por eso lo describimos acá, tienen también una conformación muy similar, ¿sí? El flagelo siempre es único, puede ser doble por ahí en los organismos unicelulares, pero por lo general es único y es largo, es muy largo y es el encargado de darle la movilidad, por ejemplo, al espermatozoide. Puede llegar a medir hasta 30 micras, y el más largo que se conoce, el del espermatozoide, que tiene 60 micras, y bueno, la base molecular es similar a la de las cilias, ¿sí? Así que bueno, acá vemos unos flagelos en un microorganismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a encontrarnos en un próximo video para poder describir lo que son los epitelios de secreción, las glándulas, que pueden ser glándulas unicelulares, o sea, una sola célula, o glándulas multicelulares conformadas por muchas células secretoras. Nos vemos en el próximo video.